La florista que humillaron por tener un solo brazo, enamoró al juez que jamás había dictado una sentencia injusta. Parte 1. Cuando Amalia llegó por primera vez a la plaza, todos voltearon a ver su carrito de flores. Pero no por las rosas frescas, ni los ramos coloridos envueltos con papel craft. La miraban por su brazo izquierdo. O más bien, por la ausencia de él. Llevaba una prótesis sencilla, cubierta con tela blanca, y sujetaba todo con la derecha. Sin ayuda, sin excusas, acomodando lirios, girasoles y peonías con una destreza que desafiaba cualquier juicio. La mayoría murmuraba a sus espaldas. Otros fingían amabilidad, pero siempre con esa piedad disfrazada de interés. Qué triste, decían. Pobre, con ese problema, ¿quién le va a comprar? Hasta que una mujer con traje caro, tacones de aguja y voz afilada como cuchillo, se detuvo frente a su puesto. La observó de arriba abajo y preguntó con sorna: ¿y cómo haces para arreglar los ramos? ¿Con lástima o con magia? Amalia no respondió. Solo tomó un tulipán, lo giró entre sus dedos y lo colocó con tal precisión que la mujer no pudo evitar fruncir el ceño. Qué bueno que solo vendes flores. Porque si tocaras la ley, la justicia sería una burla. Y se marchó, sin saber que estaba frente a la hija de un abogado asesinado por denunciar corrupción. Sin saber que esa florista había estudiado derecho y abandonado todo cuando perdió el brazo en el accidente que le costó a su padre la vida. Amalia había jurado no volver jamás a un juzgado, ni a un tribunal, ni al mundo hipócrita que disfrazaba poder con leyes torcidas. Pero esa frase, ese desprecio, la removió por dentro, como una espina enterrada demasiado tiempo. Esa noche, en su pequeña habitación, entre cartones y papeles florales, desempolvó una caja. Una que no abría desde hacía años. Adentro estaban su título universitario, una toga y una vieja grabadora de voz, con el último mensaje de su padre antes de morir. Si el mundo es injusto, que tu brazo, tengas uno o no, sea siempre firme para sostener la verdad. Al día siguiente, un nuevo cliente se detuvo frente a su puesto. Alto, rostro marcado por arrugas de expresión, traje sobrio, mirada cansada. ¿Tienes gardenias? Amalia asintió. Sacó un ramo envuelto con cinta de yute y lo entregó con la mano firme. ¿Para quién son?, preguntó. Para mi esposa. Murió hace 5 años. Pero cada 14 le llevo flores. Porque la justicia no puede revivir a nadie, pero sí honrar lo que fue justo. Amalia lo observó con curiosidad. ¿Es usted juez? Él asintió. ¿Y usted? ¿Por qué sus ojos conocen el peso de una sentencia? Ella no respondió. Pero el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier alegato. En los días siguientes, él regresó. No por flores, sino por preguntas. ¿Crees que la ley aún sirve? Solo cuando se planta como raíz, no como castigo. ¿Y qué se necesita para que florezca? Alguien que no le tema al dolor, ni al juicio. Y entonces, una mañana, el juez le dejó un sobre, con una dirección, y una invitación a observar un juicio público. Un caso sobre corrupción. El mismo apellido. La misma mujer de los tacones. La que la humilló frente a todos. Ella será juzgada. Pero no por mí.
sino por su historia. ¿Te atreves a escucharla? Amalia sostuvo el sobre con su único brazo. Y sintió un latido fuerte. No en el pecho, sino en la memoria. La justicia la estaba llamando de nuevo. Pero esta vez, ella no iba sola. Iba con flores, con cicatrices y con la verdad. Parte 2. Amalia llegó al tribunal con un ramo de gardenias envuelto en papel blanco, como si llevara justicia en flor. Entró sin hablar, sin mirar a nadie. Pero con cada paso el eco de su prótesis resonaba entre los pasillos, como un tambor sagrado. El juicio era público, pero el ambiente era privado. Como si todos supieran que ahí, esa vez, iba a pasar algo que nadie esperaba. La mujer en el banquillo era la misma. La de los tacones. La que se burló de su prótesis con voz fina. Pero ahora no llevaba perfume. Ni poder. Solo un rostro tenso y la voz quebrada por un abogado que no lograba contener la evidencia. Corrupción de fondos públicos. Sobornos en contratos del Estado. Y una firma. La de ella. Apareciendo en documentos que la arrastraban al borde de la prisión. Pero la defensa era fuerte. Amparada por conexiones. Por lagunas legales. Por silencios comprados. El juez la miró. La misma mirada serena. La que había visitado el puesto de flores durante semanas. La que ahora buscaba verdad. No espectáculo. ¿Hay testigos? El fiscal negó con la cabeza. Todos habían desaparecido. Silenciados por miedo. O por dinero. El juez suspiró. Y sin mirar a nadie. Dijo. Este caso no se decidirá por falta de pruebas. Sino por la memoria del dolor que se intentó borrar. Y ahí. En ese instante. El juez volteó a ver a Amalia. Que estaba sentada en la última fila. Con las gardenias en el regazo. Como si llevara un veredicto entre pétalos. Ella se levantó. No tenía citatorio. Ni derecho a hablar. Pero el silencio se abrió para dejarla pasar. Como si la justicia la hubiera estado esperando. Se paró frente al tribunal. Sacó de su bolso la vieja grabadora de su padre. La colocó sobre la mesa de pruebas. Y presionó play. La voz del abogado muerto inundó la sala. Si están escuchando esto, es porque mi informe fue destruido. Pero no mi conciencia. Esta mujer fue parte de la red. Firmó acuerdos ilegales. Y presionó para que cerráramos el caso. Pero yo no me arrodillaré. Aunque me cueste la vida. Que así sea. Hubo un silencio que dolía. La mujer acusada se encogió. Y por primera vez, pareció temerle a algo más que a la cárcel. A la verdad. Ese hombre era mi padre. Dijo Amalia. Y perdí mi brazo en el accidente provocado por quienes lo silenciaron. Pero no perdí su voz. El juez no dijo una palabra. Cerró los ojos. Y respiró hondo. Luego levantó la vista. Miró a la acusada. Y dictó lo que nadie había osado hacer en años. Ordenó prisión preventiva inmediata. Y reactivación del caso completo con nuevas pruebas. La sala estalló. Los medios se agitaron. Pero en el fondo, Amalia solo escuchaba una voz. La del juez. Que al terminar, se acercó a ella. La miró. Y le dijo en voz baja. Gracias por devolverle a la justicia algo que yo había olvidado. ¿El qué? El alma. Parte 3. Desde aquel día,
Amalia no volvió a vender flores en la plaza. Pero el juez sí volvió a buscarla. Cada tarde. Caminaban por el parque donde él solía ir con su esposa. No hablaban de justicia. Ni de casos. Ni de audiencias. Hablaban de olores. De pétalos. De la lluvia. Y de lo que significa perder algo y seguir de pie. Una tarde. Él le preguntó: ¿a qué huele la verdad? Amalia se detuvo. Tomó una flor de nardo. La apretó con fuerza en su único puño. Y respondió: a lo que ya no puedes esconder. El juez se llamaba Iker. Tenía 59 años. Una hija que no le hablaba desde hacía 10. Y una casa llena de libros que ya no leían nadie. Amalia tenía 32. Una cicatriz que cruzaba desde el hombro hasta la espalda. Y una caja de cartas que nunca envió. 2 soledades de distinto color. Pero que empezaban a mezclarse. Como tinta y agua. Una noche. Iker la invitó a cenar. No en un restaurante. Sino en su casa. Cocinó él mismo. Arroz con azafrán. Pan hecho por sus manos. Y una copa de vino que casi no bebieron. Hablaron durante horas. Hasta que Iker le mostró algo. Un viejo cuaderno. Con anotaciones de juicios pasados. Y al final. Una hoja que decía: nunca dictes una sentencia si no estás dispuesto a escuchar primero el alma de quien será juzgado. Amalia acarició esa frase como quien toca un altar. Y le dijo: esa hoja tiene más justicia que todo el Código Penal. Pero no todo era calma. Esa misma noche. Alguien dejó una nota en la puerta del juez. Escrita con tinta roja. El silencio te protegía. Ahora tu corazón te va a destruir. Y adentro. Una foto. Amalia abrazando al juez en el parque. No estaban solos. No estaban seguros. Alguien los vigilaba. A la mañana siguiente. El canal de noticias publicó una nota anónima. Acusando al juez de tener una relación con una testigo del caso. Poniendo en duda su imparcialidad. Y sugiriendo manipulación emocional. Amalia vio la imagen en todos los portales. Sus flores. Su cara. Su prótesis. Y entendió que esta vez no se trataba solo de ella, sino de él. Iker renunció al caso de inmediato. Pero no al juicio. Porque sabía que la única forma de salvar su dignidad era declarar. Como hombre. Como ciudadano. Como testigo de lo que nadie más se atrevía a mirar. Amalia quiso detenerlo. Protegerlo. Pero él solo le dijo: no puedo dictar justicia. Si no empiezo por no esconder mi verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Él la miró. Y sin dudar. Susurró: que tú me enseñaste a escuchar lo que yo mismo silencié durante años. Y en ese momento. Ella entendió. Que lo había enamorado. Sin querer. Sin planearlo. Solo existiendo. Parte 4. La citación llegó sin previo aviso. Un citatorio sellado con urgencia. Iker debía comparecer ante el Comité de Ética Judicial. Acusado de conflicto de intereses. Por su cercanía con Amalia. Una testigo emocionalmente vinculada al caso en curso. Iker no lo negó. No mintió. No lloró. Solo pidió un favor. Déjenme declarar con ella presente. Los magistrados dudaron. Pero la presión pública crecía. La figura del juez que se enamoró de una testigo. La florista con un solo brazo.
La hija de un abogado mártir. Era ya una historia que todos conocían. Pero nadie podía controlar. Amalia entró a esa sala con un vestido liso. Sin adornos. Sin maquillaje. Solo con una flor blanca en la mano. Una orquídea. La favorita de su madre. Se sentó detrás de Iker. Mientras él hablaba. Sí. Estoy emocionalmente vinculado a ella. Pero no por debilidad. Sino porque la verdad me encontró donde yo había dejado de buscarla. Ella no alteró mi juicio. Ella lo limpió. ¿Usted confiesa estar enamorado? Hubo silencio. Pero no duda. Sí. Al salir. La prensa los rodeó. Cámaras. Flashes. Insultos. Aplausos. Un joven reportero gritó. ¿Qué le diría a todos los que dicen que esto arruinó su carrera? Iker miró a Amalia. Y respondió sin titubeos. Que una carrera sin alma es solo una ruta hacia el poder. Yo elegí el amor. Y el amor nunca me hizo traicionar la justicia. Esa misma noche. Alguien lanzó una piedra contra el ventanal de la casa de Iker. Rompió libros. Plantas. Y una pequeña figura de madera. Una balanza sin platillos. Que Amalia había tallado con su única mano. No llamaron a la policía. Limpiaron los vidrios. Guardaron silencio. Pero cuando Amalia fue a recoger la figura rota, descubrió algo adentro. Un papel doblado. Una dirección escrita a mano. Con tinta negra. Era la dirección del último testigo desaparecido del caso de su padre. El que había huido por miedo. El que ahora estaba dispuesto a hablar. Al día siguiente, Amalia viajó sola. Tomó un autobús. Cruzó calles sin nombre. Y llegó a una cabaña donde un hombre mayor la esperaba. Sabía que algún día vendrías, dijo él. Y le entregó una caja. Una caja de cartón vieja. Con un nombre escrito con plumón deslavado. Luis Ortega, caso Ministerio 47. Adentro. Fotocopias. Grabaciones. Y una carta sin firmar. Dirigida al juez encargado del caso original. El mismo que murió días después de ignorar las pruebas. Amalia tembló. Pero no por miedo. Sino por el peso de la verdad. Regresó esa noche. Y al ver a Iker, le puso la caja sobre la mesa. ¿Estás listo para dictar la única sentencia que el país necesita escuchar? Iker no respondió con palabras. Solo tomó su mano. Su única mano. Y la sostuvo como si fuera su propio corazón. Sí. Pero no lo haré solo. Esta vez. Tú vas a estar a mi lado. Parte 5. La audiencia especial fue transmitida en vivo. Una reapertura histórica del caso más silenciado de la última década. Pero esta vez. No lo encabezaba un fiscal. Ni un político. Ni un jurado comprado. Lo encabezaban dos personas. Un juez apartado por ética. Y una florista marcada por el prejuicio. Iker presentó la caja. Documento por documento. Audio por audio. Mientras Amalia leía en voz alta la carta sin firmar. La que desnudaba nombres. Montos. Y crímenes escondidos bajo el polvo de los años. La mujer acusada. La de los tacones que la humilló en la plaza. Estaba ahí. Ya sin poder. Sin arrogancia. Temblando frente a una verdad que no pudo comprar. ¿Reconoce esta firma? Preguntó Amalia. Ella no respondió.
Pero su silencio fue más ruidoso que un grito. Iker tomó la palabra. Por primera vez en mi vida. No puedo dictar una sentencia legal. Pero sí puedo dejar algo escrito en la historia. Levantó la grabadora de Amalia. La misma de su padre. Y presionó grabar. Esta es la voz de un país cansado. Cansado de ver cómo la justicia es un lujo. Y no un derecho. Hoy no hablamos desde el poder. Hablamos desde el amor. Porque el amor también puede ser justicia. Y hoy. Esta florista con un solo brazo. Me enseñó más que todos mis años de carrera. El archivo fue subido a redes. Se volvió viral en horas. La grabación olvidada. El nuevo símbolo de una generación que no quiere más jueces sin alma. Ni más víctimas silenciadas. El Congreso no tardó en reaccionar. Se abrió una comisión especial. Se destituyeron cargos. Y por primera vez, se nombró a una civil como asesora en ética judicial. Amalia. No volvió a vender flores. Pero su antigua carretilla fue colocada en la entrada del tribunal. Como escultura viva. Con una placa que decía: aquí floreció la verdad cuando nadie creía que aún era posible. Iker. Ya retirado. Acompaña a Amalia a cada audiencia pública que puede. Ya no como juez. Sino como hombre. Como testigo. Como alguien que entendió que el amor, cuando es justo, puede cambiar un país. Un día, Amalia recibió un sobre sin remitente. Adentro, una flor seca, una gardenia y una foto impresa en blanco y negro. Ella, parada frente al tribunal, con su ramo y su brazo alzado. Y en el reverso, una frase escrita con letra temblorosa. Gracias por no tener miedo de tocar la justicia. Incluso con una sola mano. Fin. Una historia real que nadie vio venir. Una conquista imposible que te hará llorar. Un amor nacido de una humillación. Convertido en revolución.